¿Qué cosas tendríamos que hacer para tratar de transformar este proceso de la economía, ¿no? Habíamos hablado de la economía desde un punto de vista de qué tan difícil es enverdecer el proceso del capitalismo, hablamos del proceso de sustitución y de esa idea de que el desarrollo sostenible asume ciertas características en donde todo puede ser sustituible. Entonces, un poquito, 4 premisas a analizar. La primera es que la economía crece de forma lineal, no es circular. Entonces, esto conduce a la entropía, ¿no? Se pierde la energía por la producción y desde esa forma llegamos a un agotamiento de los recursos. Entonces, si el sistema sigue creciendo o sigue enfocado en crecer, lo que va a hacer es que vamos a seguir acumulando, va a desposeer a alguien y vamos a ir expandiendo estas fronteras de producción. La otra es que estas soluciones tecnológicas, ¿no? El famoso Tecnofix, abogan por un mejor y más profundo antropoceno, en donde dependen de soluciones tecnocráticas, ¿no? Y esas estructuras sociales no tienen que cambiar. Todo puede seguir igual siempre y cuando envejezcamos, modifiquemos y tengamos tecnología que puede sustituir una cosa por la otra, ¿no? Y luego, la tercera, que sería la crisis ambiental o climática, es un problema de fallas de mercado, ¿sí? O falta de derecho de propiedad o mala asignación de precios. Y básicamente lo que está diciendo es el capitalismo se basa en cosas que tengan que ser baratas. Mientras produzcamos algo que se puede embaratar, vamos a poder seguir incrementando esa producción. Y al final, esta cosa de que la idea de que la solución se vuelve una cosa individual, de que todo eso se reduce a esta decisión de, bueno, tú tienes que hacer el cambio, ¿no? Empieza por ti, estos slogans que nos dictan y nos hacen pensar que el consumo es la forma de solucionar el problema. ¿Qué soluciones se proponen a esas cosas? Básicamente el Tecnofix, que les acabo de decir, esta idea como muy de Prometeo, ¿no? De que la tecnología va a venir alguien a salvarnos. Topan este concepto como griego que les enseñan en las clases de literatura que se llama Deus ex machina. Es cuando hay algo que es como un dios, ¿no? Normalmente Zeus, que de repente interviene y dice, bueno, todo está mal, pero ahí voy yo y meto la mano y ya se solucionó el problema, ¿no? Entonces el héroe está a punto de caerse al precipicio, ya no hay nada para salvarlo, pero de repente llega el dios y dice, no te vas a morir todavía, y lo regresa otra vez y ya está como si nada, ¿no? Entonces es esta idea de que algo nos va a salvar así como espontáneamente, ¿no? Fallas de mercado, derecho de propiedad y o mala asignación de precios. Esto es algo que yo discuto todo el tiempo con los economistas, ¿no? Lo primero que me dicen es, el problema del cambio climático es una gran externalidad. O sea, lo que está diciendo es todo se reduce a que si le asignamos un precio correcto, solucionamos el problema. Entonces, la economía es circular. No importa si lo dice la Comisión Europea, si lo dice el Partido Comunista Chino, si tenemos esta asignación como de discurso de la circularidad nos va a solucionar el problema del consumo. Aquí lo que está diciendo es que la economía, acuérdense, crece de forma lineal. Incluso si la economía industrial no está creciendo, ¿sí? Está generando degradación. ¿Por qué? Porque está sacando más recursos que no se pueden reciclar. Ustedes vean, por ejemplo, cuántos de los recursos que se insertan hoy en la economía se pueden reciclar. ¿Alguien ha hecho ese análisis? Más o menos el 43% de todo lo que se inserta en el sistema económico son combustibles fósiles, ¿sí? Eso no se puede reciclar. Entonces, si sigue linealmente, eso quiere decir que vamos a tener que seguir sacando cosas para sustentar este modelo. Esto lleva a esto que le llama Joan Martínez Alier conflictos de la distribución ecológica. ¿Por qué? Porque seguimos sacando recursos, ¿sí? Entonces, el conflicto de la distribución ecológica se utiliza para dar estos reclamos a nivel local de lo que la economía globalizada está demandando cada vez más, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el sistema del capital? Encuentra nuevas formas de abaratar la naturaleza por la financialización del proceso de la economía, por la inversión de millones y multimillones de dólares para digamos, hacer tecnologías que eran previamente inviables, las vuelve viables. El fracking, los pozos profundos, ¿no? Esas cosas que demandamos como sociedad mantener este metabolismo. ¿Qué quiero decir con metabolismo? Es lo que consumimos en el proceso energético. Un gringo promedio, ¿cómo se manifiesta? Tengo que tener mi Homer, mi Big Mac, mi aire acondicionado, mi cine, mi vuelo transatlántico barato, accesible, bla, 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 ¿sí? Esta economía de la deuda, ¿no? De tener todas las cosas siempre y cuando tenga esta capacidad de endeudarme y seguir produciendo. Eso implica que tengo que seguir sacando cosas para sustentar ese metabolismo o ese modo de vida, ¿sí? El metabolismo entonces tiene que cambiar, porque si no, la distribución ecológica sigue expandiéndose. Y más o menos de todos los flujos materiales, el 6% se recicla hoy a nivel global. Y lo anterior lleva a demandar cada vez más recursos que expanden las fronteras de producción. Estos son los tar sands en Alberta, ¿no? Las arenas bituminosas famosas. Esto no era viable hasta 1990. ¿Sí? Empezaron a ser los primeros como cambios para acelerar la tecnología y hoy Canadá es de los principales productores de petróleo porque tiene la tecnología al costo accesible. Eso quiere decir que tuvimos que invertir millones y millones de dólares para hacer esto viable, ¿sí? Antes era inviable, era súper costoso, ¿no? Pero como el metabolismo social no cambia, seguimos demandando esos recursos.
¿Sí? Entonces esto lleva a conflictos ecológicos distributivos que pues lleva a movimientos sociales locales de resistencia. La segunda es el tecnofix, ¿sí? Esta idea de que la tecnología nos va a salvar. Dependemos de la tecnología como una solución absoluta. Lo primero es que no consideramos dos cosas en ese contexto. La primera es que la tecnología tiene agencia. ¿Qué quiere decir? Que se inserta en un contexto social y político relevante. No estamos hablando de que, bueno, ya llegas, así llegan los panes y ya se acabó. Hay una discusión a nivel local, política, que va a transformarse por esa inclusión de la tecnología. No es neutral y además hay alguien que es dueño del contexto de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues así como reflectores gigantes que reflejen el sol, porque ya nos acabamos el hielo, entonces ya no lo podemos reflejar, entonces hay que hacerlo artificial. Podemos meter aerosoles para remover CO2 de la atmósfera, inyectar el CO2 bajo la tierra, ¿no? Son todas estas soluciones como tecnocráticas que nos estamos imaginando así como de novela, ¿no? De sci-fi futuristas, ¿no? Todo se va a poder hacer a través de este proceso, ¿no? Están inmersas en relaciones de poder y se manifiestan de acuerdo a ellas, ¿no? No podemos excluirlas del contexto social en el que están operando esas tecnologías. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar el sistema tecnológico como una manifestación también del proceso del capital. ¿Y por qué les digo eso? ¿Por qué? Porque si yo nomás simplemente hablo de sustituir una tecnología por otra, lo que estoy asumiendo es que las relaciones sociales no tienen que cambiar. Estamos hablando de que 8 personas tienen más dinero que el 50% de la población, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, ¿cómo podemos asumir que un simple proceso tecnológico no va a replicar esas desigualdades sociales? No, todo está mal y la tecnología no debería ser una agencia para generar más desigualdad. Ahora, ahí sí hay algo que decir, la tecnología es un agente. Eso quiere decir que quien lo usa, lo utiliza para ciertos fines. Puede ser un fin liberador o puede ser un fin para explotar. ¿Sí? Pues no necesariamente es que la tecnología sea mala por tal, es más bien está inserta en ese contexto y tenemos que considerar ese contexto. Asume que es posible esta desmaterialización del sistema económico, pero ¿no? Nos dice que tenemos que tener una tecnocracia, ¿no? Que nos diga y nos dicte cómo tiene que hacerse ese cambio, esa sustitución. Entonces entramos en esta discusión en donde se despolitiza. ¿Qué quiere decir eso? Las opiniones democráticas no están insertas en el tecnofix, ¿sí? Piensen ustedes cómo se hace una política básicamente tecnocrática. Tiene que venir un experto decirte, mira, así se hace este proceso, así se hace el enverdecimiento, así se hace la sustitución, y la discusión de los conocimientos locales tradicionales, que si la lógica democrática de si lo queremos o no lo queremos, eso es secundario, porque el problema se tiene que atender, ¿sí? Entonces, esto hace que sea una cosa, digamos, post-política, ¿sí? Donde el desacuerdo no está permitido. Básicamente lo que te diga es, tú no tienes que hacer nada, deja que nosotras, expertos y expertos, lo solucionemos. Y entonces lleva un proceso que ignora las leyes de la física, o sea, la termodinámica, de la entropía, de la ecología, que es los sistemas como se manifiestan, y las contradicciones de la acumulación y las relaciones sociales. Las compañías de las renovables se están comportando como las compañías fósiles. Evita entrar a una discusión, ¿sí? De esto que es el famoso efecto rebote, de cómo la eficiencia, esto que hace las cosas más baratas, crea o pone más unidades en el mercado, fomenta el consumo. Es lo que varios autores le llaman el desorden de la tecnificación. Cuando hacemos algo técnico o lo atendemos puramente técnico, evitamos entrar a un proceso político, ¿sí? Entonces, ¿eso qué pasa? Por ejemplo, esto pasa con el BID, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dicen cuando llegan a un país a intervenir? Dicen, yo no voy a meterme a su política, yo no le voy a decir a Putin, ¿no? Para poner un ejemplo muy radical, que está mal, ¿sí? Que es un dictador. A mí lo único que me importa es hacer bienestar. Entonces yo voy a llegar con una propuesta técnica, ¿sí? Es decir, ahí está el proyecto, ahí está la granja solar de 50 millones de hectáreas y el impacto, no importa, porque lo que necesitas es energía limpia. Entonces, ok, tú tienes que decir, perfecto, venga, ¿no? ¿Cómo lo logras? Políticamente es un despapalle. Entonces, básicamente lo que genera es falta de representación y reconocimiento político y social, ¿sí? Que lleva una falta de legitimidad del proyecto y luego genera desorden, ¿sí? Esto es un ciclo, ¿no? Está constantemente haciéndose. Al mismo tiempo, no estamos abordando soluciones distributivas, estamos haciendo puros arreglos técnicos o tecnofixes que llevan otra vez al desorden, que lleva otra vez a la falta de representación y a la falta de legitimidad. Tenemos que abordar los temas desde el punto de vista político, social, económico, bla, 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 bla. ¿Sí? Lo que está diciendo es no podemos hacer todo técnico. Fallas del mercado. Esta idea de que todo es un problema, de que no le estamos poniendo el precio correcto a las externalidades. ¿Qué quiere decir eso? El CO2. Entonces, lo único que tenemos que hacer es comodificar el CO2 para que tenga un precio específico y con ese precio, ya, se les acabó el problema. ¿Por qué? Porque entonces vamos a pagar el costo real del CO2. Bueno, eso tiene dos problemas muy grandes. Uno, asume que todo es intercambiable por la naturaleza, por lo social, por lo
digamos, lo material es completamente intercambiable. De acuerdo con Nature, en la última revisión, más o menos el costo social, eso es, incluimos todos los impactos sociales y ambientales del precio del carbono, debería de ser un promedio de $418 por tonelada. A nivel global, ¿no? El argumento es que si yo establezco un precio, ¿no? Será suficiente para modelar el comportamiento de la gente. Es decir, la gente va a dejar de ir a comprar gasolina porque va a estar muy alto el costo y entonces ya, se acabó el problema porque ya el costo, si alguien quiere ir va a ser un ricachón en su Rolls Royce que le va a poner 50,000 pesos de gasolina en un tanque. ¿Cuál es el problema, no? Que el mercado no está mandando esas señales de forma clara, ¿sí? Está quedándose estancado. ¿Cuál es el precio promedio de hoy a nivel mundial de quienes ya pusieron un precio? Es de $20. Entonces, el mercado, que se supone que se autorregula y está tratando de cambiar digamos, el comportamiento, no es suficiente para impulsar ese cambio. Entonces está capturado, hay intereses de por medio. Esta idea de que lo político no interviene, más bien está tan capturado que no hay una discusión política alrededor del impuesto. Hay empresas como ExxonMobil que ya están hablando de sí, pongan un impuesto, no pasa nada. Porque también hay un interés en mantener este tipo de producción y si ellos ponen un costo nivelado más o menos, pueden seguir con la explotación. Entonces, puede servir como una excusa para mantener el proceso. Y la otra es esta onda del comercio de emisiones, ¿sí? Establecer que el mercado se autorregule. Eso básicamente es, yo pongo un límite y que las empresas se hagan pelotas a ver cómo lo comparten, cómo no lo hacen. Si ustedes ven más o menos cómo ha funcionado esto, fue desde el protocolo de Kioto, lo mencioné en una de las clases, y desde el 2005 en Europa el costo se ha mantenido súper estancado, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente es un permiso o una forma para que estas empresas puedan externalizar los costos de forma intercambiable, como si no hubiera un impacto a nivel local de esas emisiones, a esto que le llaman el offsetting. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, estoy en Alemania, pongo una planta de carbón, la prendo y digo, bueno, está bien, porque voy a ir a reforestar la selva del Amazonas, ¿sí? Entonces es como un permiso de darle a la compañía, decir, sigue contaminando, ¿sí? Porque puedes hacer este offset. Pero el problema es que también hay impactos a nivel local, ¿sí? Si yo prendo una planta de carbón aquí, pero luego se reforesta el bosque de California, la gente va a respirar el carbón aquí, la sociedad va a tener que contabilizar ese carbón en sus emisiones, las emisiones del país van a crecer, el NDC no se va a actualizar. Y al final, permite también construir un sistema financiero alrededor del CO2. Personas que se benefician y ganan dinero por intercambiar CO2. Y asume básicamente que el sistema se puede autorregular, ¿no? Cuando hoy sabemos, y tenemos así, está comprobado a 1000 veces, lo hemos repetido, que el mercado no se puede autorregular. El mercado es inherentemente político, en el sentido de que las personas que lo manejan tienen intereses y esas personas no necesariamente están velando por el interés público. Hay un interés en el mercado y ese interés se refleja en el precio del mercado. Solución del mercado, consumo individual. Esta idea de que la naturaleza es barata en el sentido de que nosotros la abaratamos. ¿Cómo la abaratamos? Primero, al no reconocer el trabajo que se inserta en esta producción de la naturaleza. Piensen en cómo el sistema del capital se expandió durante siglos, ¿sí? Fue, primero, esclavitud, ¿sí? Colonización, explotación de esos recursos así a nivel global. Cuando se acabó ese desreconocimiento, ¿qué no se reconocía? Por ejemplo, el trabajo doméstico, todo lo que hablamos del PIB. Estas cosas están fuera, pero son necesarias para mantener esa estructura del capital. Hay personas como Jason Moore, por ejemplo, que están hablando no es el proletariado, es el ecotariado. O sea, la vida se ha utilizado para producir este sistema y mantenerlo y perpetuarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de que la naturaleza barata depende, ¿no?, del poder de trabajo, de la comida, la energía y los materiales que sean baratos, accesibles, que expropian, recuerden problemas ecológicos distributivos, y ha sido posible en gran medida avances tecnológicos que han liberado la capacidad de producción. Entonces, enverdecer esta idea de que todo lo que consumimos sea verde, que hay que poner el dinero en lo verde, hay que invertir en no sé qué, es un truco barato al final, porque lo que nos está diciendo es, a través de tu consumo tú puedes enverdecer el proceso estructural. No es cierto. Incluso si ustedes simplemente cambian de popote normal por popote reciclable, compostable, de no sé qué, están incentivando la industria del popote compostable de bla, 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 ¿sí? Y que al final, si lo consideramos como un efecto globalizado, es mínimo, ¿sí? Esa contribución es insignificante. Ahora, no quiere decir que no reciclen, que no compren el popote, que no anden en bici, que no sean vegetarianos. Está bien todo eso, pero eso no es una solución al problema, ¿sí? Y además está aunado a que eso lleva a una frustración personalizada que no les va a llevar a ningún lado, y se los aseguro. Entonces, ¿qué tiene que salir de esa discusión? ¿Sí? Congruencia, que tengan ustedes una visión de quiénes son y cómo se manifiestan, perfecto, ¿sí? Está bien, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo que siempre le digo a mis alumnos es, a ver, un día siéntense no sé, piensen en la persona más
incapaz de escucharlas, que se les ocurre. Mi papá, siéntese con mi papá a un día y diga, papá, vuélvete vegetariano. ¿A dónde cree que va a llegar eso? A ningún lado, de verdad, a ningún lado, porque no es una forma de ir a convencer al otro de que haga lo que tú quieres, es cómo hacemos que socialmente, ¿sí?, estén implícitas esas demandas en esta demanda social, ciudadana, política, ¿sí? Entonces, que las decisiones individuales son importantes, sí, pero son más una cuestión de congruencia, son más una cuestión de que cada quien se identifique con esas características, que quiera promocionar, pero, ¿sí?, la discusión tiene que venir desde un punto de vista político. Tiene que haber movimientos sociales que reflejen esas características, ¿sí? Si nos quedamos solamente en acciones individuales, se nos va a acabar el tiempo, el planeta y el espacio. Les recomiendo ese libro de este tipo, Terry Eagleton, que se llama Esperanza sin optimismo, ¿sí?, en donde dice, ese optimismo del consumo, de todo lo verde, de todo lo bonito, está muy sujeto a esta decisión individual de decir, yo estoy haciendo el cambio y ya. Entonces veo el vaso medio lleno, ¿sí? La discusión es, ¿qué pasa si el vaso ya no está lleno o ya no está medio vacío? Si el vaso está lleno de mierda, ¿sí?, ¿para qué seguimos pensando en el vaso? Necesitamos dos acciones sociales, colectivas, solidarias, que lleven a la autonomía y no a través de, o sea, que no sea una solución del consumo por el consumo.